Seguramente ya has escuchado de los ETFs apalancados. Se habla de rendimientos altos, de multiplicar ganancias, de ir más rápido que el mercado. Pero casi nadie se detiene a decirte por qué este producto no sirve para invertir en una cartera a largo plazo. Y no es una opinión. Es debido a cómo funciona este activo. La mayoría entra a un ETF apalancado pensando que puede ganar más dinero solo porque multiplica ya sea por 2, por 3 o hasta 5 veces su valorización. Solo que también si cae, lo hará en esa proporción. Y tranquilo, estos ETFs sí te pueden dar mucho dinero, pero usando otras estrategias. Pero si tú eres de los que solo quieren ganar dinero sin saber lo que están haciendo, tú no debes llamarte inversionista y si alguien que solo quiere ganar dinero rápido, y eso te va a llevar a cometer errores. En este video voy a hacer 3 cosas claras. Primero, explicarte qué es realmente un ETF apalancado, mostrarte por qué mantenerlo en una cartera rompe la lógica de la inversión a largo plazo. Y tercero, dejar claro para qué sí sirve este instrumento y para qué no, para que no vuelvas a mezclar estrategias distintas como si fueran lo mismo. Si este video te interesa, ve dejando tu like, suscríbete y comenta si ya inviertes en estos ETFs. Sin más vueltas, comencemos. Un ETF apalancado es un producto financiero diseñado para multiplicar el movimiento diario. Repito, el movimiento diario de un índice. No multiplica el resultado anual, ni el resultado acumulado en varios años. Multiplica lo que el índice hace ese día, desde la apertura hasta el cierre. Si un índice sube 1% en un día, un ETF apalancado por 2 busca subir 2% ese mismo día. Si el índice baja 1%, el ETF apalancado por 2 busca bajar 2%. Esa es toda la lógica del producto. No hay nada oculto ni extraño. Funciona exactamente así. El punto clave es este. El ETF apalancado se reajusta todos los días. Al cierre del mercado ajusta su exposición para volver a replicar el movimiento del índice del día siguiente con el nivel de apalancamiento prometido. Por eso, su resultado en el tiempo no depende solo de cuánto suba o baje el mercado, sino del orden diario de esas subidas y bajadas, a diferencia de una inversión tradicional mantenida a largo plazo. Y eso lo puedes ver reflejado en el precio del ETF cuando lo comparas con otro ETF no apalancado. Por eso un ETF apalancado no está diseñado para reflejar el desempeño acumulado de un índice durante meses o años. Su objetivo es cumplir una relación diaria, no una relación de largo plazo. Aquí aparece una confusión muy común. Muchas personas creen que un ETF apalancado es simplemente un ETF normal más fuerte. Piensan que si el mercado sube 20% en un periodo largo, un ETF apalancado por 2 debería subir 40%. Esa suposición es incorrecta, porque el producto no funciona sobre el resultado final, sino sobre cada movimiento diario intermedio. Cada día cuenta como un cálculo independiente. El precio del ETF cambia, se reajusta y vuelve a exponerse al índice desde ese nuevo nivel. Ese mecanismo hace que el comportamiento acumulado sea distinto al que la mayoría imagina cuando escucha la palabra apalancamiento. Por eso no tiene sentido analizar un ETF apalancado con la misma lógica que se usa para una inversión de largo plazo tradicional. No sigue las mismas reglas, no responde al mismo tipo de expectativa y no está pensado para acompañar al mercado durante ciclos completos. Pero tranquilo, que hay formas de hacer mucho dinero con ese tipo de ETF, y más adelante te diré cómo. Este primer punto es fundamental. Un ETF apalancado es un instrumento de seguimiento diario, no una inversión que busca reflejar el crecimiento del mercado a lo largo de los años. El error más común con los ETF apalancados no es comprarlos. El error es mantenerlos pensando como inversor de largo plazo. Ahí es donde se mezclan conceptos distintos y empiezan las decisiones equivocadas.
El gráfico puede mostrar un crecimiento rápido en ciertos periodos, pero eso no significa que el producto esté cumpliendo la función real de una inversión de largo plazo. Un ETF apalancado puede funcionar bien en momentos concretos. Por ejemplo, cuando el mercado sube de forma relativamente ordenada y las caídas intermedias son pequeñas. En ese contexto, el rendimiento puede verse claramente superior al del índice. El problema aparece cuando ese comportamiento puntual se proyecta a muchos años y se asume que ese crecimiento acelerado es estable. Esa suposición no tiene sustento. La inversión de largo plazo se basa en que el mercado puede caer y luego recuperarse, y que con el tiempo el crecimiento acumulado termina imponiéndose. Esa lógica funciona cuando el producto acompaña el recorrido completo del mercado. Un ETF apalancado no acompaña ese recorrido de la misma forma, porque su resultado depende de cómo se encadenan las subidas y las bajadas. Veamos el punto matemático con un ejemplo claro. Supongamos que un índice cae 15% y luego sube 18%. El resultado final es cercano a cero. El mercado prácticamente se recuperó. Ahora veamos qué pasa con un ETF apalancado por 2. Esa misma caída del 15% se convierte en una caída cercana al 30%. Luego, cuando el índice sube 18%, el ETF apalancado sube aproximadamente 36%. El resultado final no vuelve al punto inicial. Queda todavía en negativo, alrededor de 5% por debajo. El índice terminó casi igual. El ETF apalancado, no. Esto ocurre porque después de una caída fuerte, el capital queda reducido a una base más pequeña. Desde ahí, aunque la subida posterior sea mayor en términos porcentuales, no alcanza para compensar la pérdida previa. Ese efecto existe en cualquier inversión, pero en un ETF apalancado se amplifica. Por eso, en este tipo de producto, el resultado final no depende solo de cuánto suba el índice, sino del orden exacto de las subidas y las bajadas. Dos mercados que terminan en el mismo nivel pueden dejar resultados muy distintos en un ETF apalancado solo por cómo fue el recorrido diario. De ahí se rompe una creencia muy común, que si el mercado sube a largo plazo, el ETF apalancado debería rendir más. No necesariamente. Puede rendir más, igual o peor, incluso cuando el índice termina en positivo. No es una excepción. Es una consecuencia directa de su diseño y de su reajuste diario. Mantener un ETF apalancado durante años implica aceptar una lógica que no existe en la inversión tradicional de largo plazo. No es una cuestión de agresividad o conservadurismo. Es una cuestión de usar un instrumento que no fue diseñado para ese horizonte temporal. Un ETF apalancado sí sirve, pero no para cualquiera ni para cualquier momento. Sirve cuando hay una subida clara del mercado y tú sabes por qué está ocurriendo esa subida. Ejemplo simple. El mercado viene cayendo, hay malas noticias y de repente aparece un cambio claro. Bajan las tasas, hay un estímulo fuerte o se confirma un evento que empuja a las acciones hacia arriba. El mercado empieza a subir con fuerza y de forma bastante continua. En ese tipo de escenario, un ETF apalancado por 3 puede multiplicar esa subida diaria y darte un resultado mucho mayor en poco tiempo. Si el índice sube 1% en un día, el ETF apalancado por 3 sube cerca de 3% ese mismo día. Si ese movimiento se repite varios días seguidos, el crecimiento es rápido. Ahí es donde este producto cumple su función. Pero atención, esto solo funciona si sabes qué estás haciendo y por cuánto tiempo. No es comprar y olvidarte, es entrar sabiendo por qué entraste y salir cuando ya tienes un resultado razonable. No se trata de esperar el máximo perfecto, se trata de tomar la ganancia y salir. Un ejemplo típico sería este. Entras cuando la tendencia es clara, mantienes el ETF mientras el mercado sigue subiendo, y cuando el capital ya creció de forma significativa, vendes. Se acabó. No te casas con el producto. No lo conviertes en una inversión permanente.
Este tipo de ETF es para personas más avanzadas, que entienden que el mercado puede cambiar rápido y que una caída fuerte puede borrar ganancias en poco tiempo. Por eso hay que saber cuándo entrar, cuándo salir y cuánto capital usar. No es para meter todo el dinero, ni para improvisar. El problema aparece cuando alguien ve que se puede ganar 3 veces más y compra sin analizar nada, sin entender el contexto y sin plan de salida, sin estrategia. Ahí hay exceso de confianza y eso suele terminar en pérdida de dinero. Si compras un ETF apalancado sin hacer tu análisis, solo porque quieres ganar más rápido, vas a perder tu dinero por sinvergüenza, no porque el mercado no sirva, no por mala suerte, por sinvergüenza. Después de entender cómo funcionan los ETF apalancados, el paso lógico es este: dejar de pensar en productos aislados y empezar a pensar en carteras. Ese es el cambio mental que mucha gente nunca hace. El error típico es buscar el ETF, uno solo, el que lo hace todo. Eso no existe. Tener un solo ETF, aunque sea de un índice grande, significa que tu riesgo está concentrado al 100% en un único activo. Si ese activo pasa por un mal periodo largo, tu cartera entera sufre. No hay amortiguación, no hay equilibrio. Una cartera de largo plazo se construye combinando distintos tipos de activos, no apostando todo a uno solo. Normalmente incluye ETF de índices amplios para capturar el crecimiento general del mercado, acciones seleccionadas para aportar rendimiento adicional y activos de renta fija para estabilizar la cartera cuando la renta variable cae. Cada parte cumple una función distinta. Los ETF de índice aportan exposición diversificada al mercado. Las acciones pueden aportar crecimiento extra, pero con más riesgo. La renta fija reduce la volatilidad y da estabilidad en momentos complicados. Eso es asignación de activos. Decidir cuánto va en cada cosa según tu horizonte y tu tolerancia al riesgo, no según modas ni promesas de rentabilidad rápida. Luego viene la diversificación real. No es comprar muchos ETF sin sentido, es entender qué estás agregando y por qué lo estás agregando. Si todo cae al mismo tiempo, no estás diversificando, solo estás acumulando riesgo. Y después viene el balanceo. Con el tiempo, algunos activos suben más que otros y la cartera se desordena. Balancear es ajustar eso, volver a las proporciones originales y mantener el riesgo bajo control. No es adivinar el mercado, es mantener disciplina. Esto es lo opuesto a pensar en ETF apalancados como solución de largo plazo. Aquí no se busca acelerar nada, se busca consistencia. Se busca que la cartera funcione en distintos escenarios, no solo cuando todo sube. Aprender a invertir a largo plazo es aprender a entender cada activo que agregas, saber para qué está ahí y qué papel cumple dentro del conjunto. Eso te ahorra errores, te ahorra tiempo y, sobre todo, te ahorra perder dinero por decisiones mal pensadas. Si no sabes por qué estás invirtiendo en algo, tarde o temprano lo vas a vender mal. Y eso es lo que separa una cartera construida con lógica de una acumulación de errores caros. Ahora ya lo viste completo. Un ETF apalancado no es el problema. El problema es usar cualquier cosa sin entender para qué sirve. Ahí es donde la gente pierde tiempo, dinero y paciencia. Si tu objetivo es a largo plazo, no necesitas ir más rápido. Necesitas no equivocarte de herramienta. Necesitas una cartera con lógica, asignación clara, diversificación real y balanceo constante. Eso no suena sexy, no vende promesas rápidas, pero es lo único que aguanta años sin romperse. Si este video te ayudó a dejar de confundir inversión con apuestas, suscríbete y hazte miembro del canal. Así me ayudas a seguir trayendo contenido de este estilo. Y deja un comentario con la duda que tengas o si quieres que hable de algún ETF en específico. Tomaré el comentario más en común y haré un video sobre eso. Nos vemos, sin vergüenza.